Vienen de una tierra de profundos fiordos, estériles granjas y amargas rivalidades entre clanes. Hoy se llama Escandinavia. Dejan atrás leyendas sobre su violencia y su coraje, sagas de exploración y conquista, y algo incluso más notable enterrado bajo la tierra de su patria escandinava. Noruega, año 1880. Unos arqueólogos noruegos hacen un descubrimiento extraordinario, abriendo una ventana al pasado y desvelando por primera vez cómo vivían y morían de verdad los vikingos. Un objeto desenterrado en varios yacimientos funerarios por toda Escandinavia revela más sobre el pueblo vikingo noruego que cualquier otro hallazgo. Es un barco. Una tumba barco enterrado como un sarcófago y rellenado con los bienes que su propietario necesitaría en su viaje al más allá. Una de las cosas maravillosas que hacían los vikingos muy a menudo con los grandes personajes era enterrarlos en sus barcos con toda su impedimenta, porque creían que la muerte significaba un viaje. Se metían en el barco todas las pertenencias que uno podría necesitar en la vida eterna y se enterraban. Así que está todo muy bien conservado. ¿Quiénes eran esos misteriosos bárbaros con sus elaborados enterramientos? ¿Qué les llevó a convertirse en la maldición de la Edad Oscura? Es finales del siglo VIII en las tierras altas de Noruega. Tenemos algunas indicaciones de cómo era la vida para los vikingos antes de que se hicieran a la mar y empezaran sus ataques. Tendían a ser un pueblo sedentario, orientado a la agricultura, y que estaban bastante organizados alrededor de aldeas o clanes de algún tipo, probablemente de origen familiar, aunque no estamos seguros de ello. Solían tener jefes que gobernaban esos pequeños grupos y a veces guerreaban entre ellos. El clima era más frío que en el resto de Europa. El tiempo a veces podía ser brutal. Probablemente era difícil permanecer con vida, y es algo importante a tener en cuenta. En la aurora de la era vikinga, la granja familiar es la unidad económica base de la vida noruega. Como granjeros y pastores, siembran grano y hortalizas durante las cortas estaciones de cultivo y dependen mucho del ganado. La paz en las tierras del norte está a punto de acabar. La población vikinga en expansión incrementa la demanda de tierra fértil. La tensión se hace insostenible. Inevitablemente se desata la violencia entre los clanes vikingos. Los más fuertes atacan a los débiles. Los asaltantes caen sobre los granjeros con hachas y espadas. Y una violencia brutal. Comienza un conflicto sobre las tierras sin ningún tipo de ley. El rey era básicamente un hombre que tenía una granja grande con sus vasallos, sus granjeros y sus esclavos. Y cada vez que le apetecía enfrentarse a alguien, reunía a todos sus hombres e iba a atacarle. Los vikingos entraban en un pueblo, agarraban todo lo que podían y se volvían a marchar. Así que no eran excesivamente sofisticados, pero sí muy eficientes. Con escasez de tierra y de riqueza en el país del norte, algunos vikingos ponen a un lado sus diferencias y se preparan para buscar fortuna en otro lugar. Las manos y las herramientas que un día dieron forma a los arcos de los graneros se dedican ahora a otra tarea. A lo largo de las costas de los fiordos norteños se está fabricando algo. Algo que cambiará las vidas de este pueblo. El barco vikingo. Estas naves extraordinarias de diseño revolucionario darán un nuevo rumbo a la historia y lanzarán una ofensiva que dominará Europa y ultramar en los 3 siglos siguientes. En su barco, los vikingos condensan siglos de técnica de construcción naval y destreza en la navegación.
Sin el barco vikingo no habría habido vikingos. Es la evolución de esa tecnología la que les permitió dejar huella en la historia. Con el tiempo, aprendieron a construir barcos lo bastante fuertes para navegar por el Atlántico Norte y para recorrer largas distancias. Se podía fabricar uno de esos barcos en un mes o 6 semanas, y el diseño era siempre exactamente el mismo. Hacían el barco más ancho si navegaban por aguas tranquilas, y tan hondo como les hiciera falta cuando navegaban por el océano abierto. Cuando necesitaban un barco de ataque que pudiera remontar los ríos de Rusia a Europa, un barco que penetrara en el corazón del continente, podían utilizar el mismo diseño y la misma técnica, pero en una versión de menor tamaño. Eran tan ligeros que se podían transportar porteándolos, se podían remolcar por los ríos y navegar a vela. Ese era uno de sus rasgos importantes, porque sus barcos eran rápidos como un rayo y no había nada que pudiera atraparlos. Ya no se trata de una nave costera como muchas de las del Mediterráneo. Podían saltar de Noruega a Escocia, y de las islas Fero a Islandia, y de Islandia a Groenlandia, atravesando mares abiertos que eran tan peligrosos que los barcos costeros ni siquiera lo intentaban. A los vikingos no les daba miedo y tenían la tecnología para llevarlo a cabo. El resultado, un barco con poca resistencia al agua y una alta adaptabilidad, una maravilla tecnológica para su época. A los vikingos no les guía un único rey, ni un gobierno central. Cada aldea noruega actúa de modo independiente. Cada una proclama a su propio rey. Los vikingos se alían entre ellos para las misiones peligrosas, dejan atrás a las mujeres y los niños y zarpan. En busca de botín. Y llevan armas adecuadas para el pillaje. Entre las primeras víctimas de sus incursiones están los monjes de Lindisfarne, en la costa inglesa, en junio del año 793. Lindisfarne es la sede del monasterio de San Cuthberto, uno de los lugares más sagrados de las islas británicas, rico en devoción y en otros tesoros más tangibles. Cuando los monjes escuchan las campanas que les anuncian la hora de la misa, de repente salen del mar unos dragones. Los vikingos cayeron sobre ellos como una plaga, los descuartizaron, se lo llevaron todo e incendiaron el lugar. Los monjes se encontraron con el infierno y describían a los vikingos como demonios del Averno que se habían desatado sobre ellos. Los vikingos eran guerreros. Es indudable. Vivían de la intimidación y el miedo, del terrorismo. Eran saqueadores, no eran soldados. Creo que eran extremadamente fieros, tanto como codiciosos y hábiles. Los consideramos bárbaros, pero en realidad creo que por su orden en la batalla, por el modo en que se aproximaban al objetivo, tenían un comportamiento militar muy disciplinado. El guerrero vikingo es una máquina de guerra muy sencilla. Es un gigante escandinavo, a menudo protegido por una coraza de cuero. Cada uno iba equipado con herramientas muy simples: un cuchillo, una espada y un hacha de batalla. Y según cuentan, el hacha de batalla era el arma más feroz de todas, porque los vikingos eran habilísimos lanzándola para decapitar a la gente o dejarla inválida. Los monasterios a lo largo de la costa eran especialmente atractivos para los vikingos a causa de su gran acumulación de riquezas y a la pasividad de los monjes. La crónica anglosajona, que comienza a finales del siglo IX, es la principal fuente histórica de Inglaterra desde el siglo V al XI. Registra el terror causado por los invasores vikingos. Dice literalmente: las incursiones de los paganos destruyeron miserablemente la iglesia de Dios en Lindisfarne, con el pillaje y la matanza. La historia considera el ataque blasfemo contra esos monjes y sus tesoros en el año 793 como un momento clave, el primer ataque marítimo vikingo a gran escala. Pero Lindisfarne y los otros monasterios vulnerables a lo largo de las costas británicas no fueron más que el principio.